Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Agradecemos infinitamente esta hermosa oportunidad que nos conceden de poder acompañarles en su lectura bíblica devocional. Muchas, pero muchas gracias por este enorme privilegio. El día de hoy nos encontramos ante una escritura extraordinaria. Se encuentra precisamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 15, partiendo del versículo número 33 hasta el versículo número 47. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: en medio del dolor. En medio del dolor. Sabe, en esta porción de la escritura se nos relata precisamente el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, a mi manera muy personal de verlo. Nos habla precisamente del momento en que el Señor Jesucristo entrega su vida por cada uno de nosotros. Va a la cruz del Calvario y su sacrificio en la cruz del Calvario entonces nos ha regalado a nosotros su gracia infinita y la bendición de poder ser perdonados, de poder alcanzar la salvación. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos llena de esperanza y nos permite a nosotros como cristianos tener esta gloriosa promesa de que las cosas estarán mejor en algún momento de la vida. Agradezco a Dios por su sacrificio en la cruz y en lo personal creo que podemos nosotros rescatar por lo menos 3 enseñanzas de este precioso y extraordinario texto de la Biblia. Le hemos titulado de esa manera: en medio del dolor. ¿Sabes por qué? Porque a través del dolor nosotros podemos experimentar muchas veces la gracia de Dios, porque es a través de los momentos de dificultad donde nosotros podemos tomar entonces la esperanza, la fe, para poder avanzar y para poder crecer y para poder ir madurando en nuestra vida cristiana. La primera enseñanza que yo quiero compartir contigo la encuentro a partir del versículo número 33 hasta el versículo número 39. Y le hemos titulado de la siguiente manera: en la vida experimentaremos abandono y desamparo. Experimentaremos desamparo, experimentaremos abandono. ¿Sabes qué tremendos son esos momentos donde nos sentimos como abandonados? Qué tremendos son esos momentos angustiosos donde nos sentimos que nosotros estamos como desamparados. Me gusta la escritura cómo va relatando esta historia y te voy a leer los versículos para que tengas una mejor idea de lo que quiero compartir contigo. Dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Sabes, aquí se nos dice que llegó un momento de gran oscuridad, 3 horas de gran oscuridad sobre la tierra. Y sabes, cuando pasamos por la oscuridad en momentos determinados de la vida, podemos sentir como que sencillamente hemos sido abandonados, hemos sido desamparados. Y precisamente el Señor Jesucristo nos expresa a través de esta pregunta, y le pregunta al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabes, el Señor Jesucristo en un momento determinado les había advertido a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, en el versículo número 32, que todos sus discípulos lo iban a abandonar, pero que sin embargo la presencia de Dios, la presencia del Padre estaría con él en todo momento. Pero en esta parte de la Escritura observamos cómo el Señor Jesucristo se hace esta pregunta: Señor, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía desamparado, él se sentía abandonado. Y en ocasiones determinadas, en ocasiones difíciles como estas, muchas veces nosotros lo que necesitamos precisamente es entender que Dios está con nosotros, que Dios nos comprende, que Dios entiende nuestro dolor y Dios comprende el momento difícil que estamos pasando. ¿Sabe una cosa, querido hermano y querida hermana?
en medio de la situación dolorosa que a veces podemos estar atravesando, recordemos algo, el Señor está con nosotros. ¿Qué es lo que hace Jesús en este momento difícil? Ora al Padre y le dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Cuando nosotros atravesamos momentos de dificultad, momentos de crisis, lo mejor que podemos hacer es llevar a Dios ese momento y orar al Señor y preguntarle y acercarnos, y entonces abrir nuestro corazón a Él para que Él nos ayude. Pero hay una segunda enseñanza que quiero compartir contigo y la encuentro a partir del versículo número 40 al 41. Entonces le puse de la siguiente manera: aprendamos a ser fieles y leales. Aprendamos a ser fieles y leales. Sabes, ante la situación que está pasando el Señor Jesucristo, Él declara y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Y había personas que no comprendían ese grito. Y entonces decían: seguramente está llamando a Elías. Vamos a ver si viene Elías a rescatarlo. Y entonces comenzaban ellos solamente a hacer críticas completamente desconectadas del dolor que el Señor estaba experimentando en ese momento. Pero sabes, había también otras personas que estaban llenándose de fe. Por ejemplo, en el versículo número 39 se nos dice que el centurión que estaba frente a él, sencillamente reconoció que él era el Hijo de Dios. Dice el versículo 39: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Sabes, aquí este centurión sencillamente no puede evitar reconocer la magnitud del evento que estaba sucediendo enfrente de él. Reconoce que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el versículo número 40 dice también había mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la mujer de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Versículo 41: y quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Me encanta porque en el momento en que los discípulos habían abandonado al Señor, todavía había mujeres leales, había mujeres fieles que estaban por lo menos a la distancia observando todo el acontecimiento. Eran mujeres que le habían seguido, eran mujeres que le habían servido y que todavía en ese momento difícil de la vida se mantenían cerca. Qué importante es que nosotros aprendamos a ser fieles, aprendamos a ser leales, aun cuando las situaciones se complican demasiado en nuestra vida. Pero hay una tercera y última enseñanza que yo observo partiendo del versículo número 42 hasta el versículo número 47, y le hemos puesto de la siguiente manera: nunca es tarde para comprometernos con el Señor. Nunca es tarde para comprometernos con el Señor. Sabes, aquí se nos habla de un hombre llamado José de Arimatea, que la Escritura nos menciona que había sido, o que era un discípulo, pero que era un discípulo que seguía a Jesús solamente en secreto. Te leo el versículo número 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí observamos a un hombre que pareciera ser que no había abierto su compromiso con Dios de manera franca. Sin embargo, en este momento, en este instante, él se llena de valor, y dice la Escritura que osadamente se acerca, reclama el cuerpo de Jesús. Probablemente él fue el que pudo de alguna manera bajar a Jesús de la cruz del Calvario. Lo tomó, lo envolvió en sábanas, hizo todo lo necesario, invirtió dinero, invirtió recursos para ponerlo en un sepulcro. Cuando yo voy a la Escritura encuentro que la Biblia me dice que allá en Juan capítulo número 19, en el versículo número 39, él invirtió más de 100 libras de mirra y aloe para poner esas especias aromáticas en el cuerpo del Señor Jesucristo.
Jesucristo. Me habla de un hombre que aparentemente no se había identificado con el Señor Jesucristo plenamente como discípulo, pero en este momento crucial, él decide hacer su compromiso. Querido hermano y querida hermana, yo no sé cómo estés tú con tu compromiso con Dios, pero sería fabuloso que comenzaras, que iniciaras, que retomaras tu vida y te acercaras al Maestro, comprometiéndote completamente con tus recursos, con tus habilidades, con tus talentos, con tus dones, para poder disfrutar de una hermosa y plena relación con nuestro Dios Todopoderoso. En medio del dolor, 3 enseñanzas. Número uno, en medio del dolor, en la vida experimentaremos abandono y desamparo. Número 2, aprendamos a ser fieles y leales. Número 3, nunca es tarde para comprometernos con el Señor. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.